saludan, bienvenida. Hola, buenas tardes, Laura y Joaquín, ¿cómo están? Todo muy bien, diputada, gracias por atendernos como siempre. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, obviamente, casi que se cae de maduro, teniendo en cuenta que usted ha criticado, o no sé si criticado es la palabra, ha mantenido una postura firme siempre con el tema de las restricciones, ¿no?, que se impusieron desde Nación muchas veces, que no compartió del todo lo que se determinaba desde el gobierno nacional. Y a propósito, está hablando, o habló la parte más importante, al menos ya, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y dijo que no va a haber nuevas flexibilizaciones en esta nueva etapa de la cuarentena, es decir, que sectores que todavía no están habilitados, como los jardines maternales, como el fútbol 5, como las reuniones familiares, van a seguir estando prohibidas. Y por eso es que le consulto, ¿qué le parece esto de que no haya más flexibilizaciones en los próximos días, según lo que dijo, insisto, el presidente de la Nación, ¿no? Mire, esto si lo comparamos con un tratamiento médico, cuando nosotros empezamos a tratar una enfermedad, indicamos una medicación y controlamos al paciente a un tiempo determinado, ¿sí? Uh-huh. Si esa medicación no funciona, la cambiamos por otra tratando de que mejore el paciente, ¿sí? Uh-huh. Acá lo que ha sucedido es que hemos implementado una cuarentena que en un principio era por 15 días y luego cada 15 días, sin tener resultados, porque a la vista está que estamos primeros en el mundo en número de muertes, de contagios y de todo, seguimos aplicando el mismo remedio. Entonces no estamos haciendo la autocrítica necesaria y no estamos haciendo las cosas bien. Creo que continuar con esas medidas ya es una irresponsabilidad. O sea, considera, vuelve a decir lo que ya ha manifestado en su momento, tendría lo que dije desde marzo. Desde marzo dije que las cuarentenas, para lo único que era útil era para preparar el sistema de salud, pero no para evitar la enfermedad, porque una vez que el virus empieza a circular es como tratar de tapar el sol con las manos. Entonces, insisto en lo mismo, o sea, estamos aplicando una cuarentena que no sirve porque no a la luz está lo que en el lugar en el mundo donde estamos, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros vemos el planiferio, estamos como un puntito rojo la cantidad de casos que tenemos. Sí, bien. Y, a ver, o sea, considera, por ende, es una obviedad la respuesta, pero se lo tengo que preguntar igual, considera que tendría que haber más flexibilizaciones en los próximos días. Por supuesto, incluso tendríamos que estar con los chicos en las aulas, tendríamos que estar... que de no habilitar las salas maternales, lo único que hacemos es complicarle la vida a aquellas mamás que trabajan y que no pueden ir a trabajar o que tienen que dejar a sus niños con algún familiar porque no tienen el acceso a la sala maternal. Uh-huh. Para dejar a sus hijos, ¿sí? Sí. Entonces, y en cuanto al fútbol 5 y el resto de las actividades, lo mismo. O sea, nosotros, ¿qué tipo de contagio puede haber en un deporte donde participan 5 personas al aire libre sin ningún tipo de inconveniente? Permitimos otras actividades y sin embargo esa no. O sea, en muchas provincias se han permitido los casinos, que son lugares cerrados, y sin embargo no permitimos un juego al aire libre. O sea, son cosas que no tienen criterio ni lógica. Bien, y... con el tema de las restricciones que estábamos hablando, justamente se anunció en la semana el fin de las restricciones para el ingreso a la provincia, ¿no? Es decir, que alguien que llega a Mendoza ya no tiene que permanecer en cuarentena como era hasta la semana pasada, exactamente. Ni tampoco tiene que ingresar con un PCR negativo. A ver, ¿cuál era la función de esa restricción al ingreso a la provincia? Cuando no habían casos, cuando no había circulación comunitaria. En ese caso quizás estaba avalada esa medida. Pero una vez que hay tantos casos como en el resto de las provincias y que hay circulación comunitaria, no tiene sentido mantener a alguien encerrado
sin ningún tipo de lógica, ¿sí? Yo este proyecto lo presenté en septiembre, que se liberaran las restricciones para el ingreso a la provincia. Por un lado, porque me parecía ya que no tenía sentido crítico eso, y por otro lado, porque la verdad que las aduanas internas se abolieron hace muchísimos años, más de 100 años. Entonces, tener aduanas internas dentro del país donde se restrinja la circulación de los ciudadanos o de los habitantes del país me parece una aberración. Y eso ha tenido consecuencias muy graves y sigue teniendo consecuencias muy graves en el resto de las provincias, de familias que no pueden verse, de personas que no pueden viajar por salud, de personas que no pueden reencontrarse con sus seres queridos y que tienen que hacer una odisea para poder atravesar uno o dos límites provinciales. Entonces, creo que esa medida que es restrictiva, que es violatoria de la Constitución, debiera ser levantada en todas las provincias. Entonces, su postura sigue siendo la desde marzo, diputada, como hizo mención recién, y para usted, a esta altura del año, ¿ya deberíamos de volver a la normalidad en todo? En todo con los cuidados que ya conocemos, el lavado de manos, el tapabocas y el distanciamiento. O sea, todas las actividades deberían estar funcionando desde marzo en esas condiciones. Y poder viajar también de San Rafael a Buenos Aires o de San Rafael a Córdoba o exactamente. Bien, no digo al exterior porque en ese caso ya depende de qué postura sanitaria tome el país o el resto de los países, ¿no? Totalmente es así. Hoy en día a los que no nos quieren es que lleguemos a otros países es a los argentinos porque somos el país con mayor número de contagios. Entonces ahora las puertas están cerradas hacia nosotros. Bien. Y hablando con relación a lo mencionado, las puertas cerradas hacia nosotros, digo, ¿cuál es su opinión con relación al turismo, la situación que viene atravesando este sector y el pedido de que comience precisamente a moverse el mismo? Bueno, esto yo lo he hablado con las cámaras, la verdad que la Cámara de acá de San Rafael estuvo lista para recibir turistas con su personal capacitado, con sus protocolos sanitarios y todo. Ya en abril ya tenían todo listo para iniciar la actividad. Y sin embargo, no se lo permitieron y eso dejó muchas consecuencias porque hubieron muchos emprendedores que tuvieron que cerrar sus emprendimientos y que ya no están entre nosotros, ¿sí? El hecho de que nosotros ahora hayamos abierto nuestros límites interprovinciales, creo que nos hace un lugar que puede ser de elección para el resto de las provincias que quieran vacacionar. Viendo y considerando que mucha gente no se va a poder ir al exterior y mucha gente no va a poder ir a otras provincias porque están cerrados sus límites, creo que Mendoza va a ser un lugar importante para la atracción turística y que ojalá eso sirva para recuperar aquellos emprendimientos que sufrieron muchísimo las consecuencias de esta pandemia. Bien, Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza, estamos hablando con ella. Diputada, esta semana se aprobó en la legislatura, justamente en la Cámara mencionada, este proyecto que busca producir cannabis en Mendoza con fines medicinales, ¿no? Algo que se venía tratando desde hace bastante tiempo. Sí, la idea, el uso medicinal del cannabis, medicinal, ¿sí? No recreativo. Correcto. En la provincia no estaba permitido, por lo que esta ley lo que va a hacer es avalar eso, que podamos producir y podamos comerciar en la provincia el aceite de cannabis. Hay habitualmente en la Argentina el cannabis lo teníamos que importar desde países como Canadá o como Estados Unidos para los casos de epilepsia refractaria
o para los casos de dolor por problemas oncológicos, en pacientes oncológicos terminales, que esas son las indicaciones actuales, únicas indicaciones actuales del aceite de cannabis, y eso tiene un costo muy grande al tener que importarlo desde otro país. Con la aprobación de esta ley, lo que hacemos es que nosotros en Mendoza podamos producirlo, ¿sí? Y no solamente para uso social, sino para poder ser una actividad económica más, poder venderlo en otros lugares, ¿sí? ¿Por qué? A ver, se entiende por qué lo aclaró, pero digo porque dijo para fines medicinales, lo repitió 2 o 3 veces a propósito. ¿Considera que ha habido por ciertos sectores mala intención con la difusión de este proyecto? No mala intención, pero sí por ahí malas interpretaciones, entonces es valedero aclararlo. Bien. Sí. Bien. Y bueno, obviamente al dar la posibilidad de que se utilice para fines medicinales, traería soluciones como las que hacía mención recién usted. Sí, por ahora el ANMAT autoriza para esas 2 indicaciones solamente. Obviamente que esto también puede abrir la puerta para que se empiece a investigar en otras patologías y que Mendoza sea un lugar de investigación para esos tratamientos en otras patologías. Bien. Bueno, por otro lado, hace un rato que hablábamos de las restricciones, de que si hay que habilitar más cuestiones o no. Bueno, en el medio, bueno, lógicamente siguen apareciendo pacientes con COVID. De hecho, Argentina, como bien decía... Van a seguir apareciendo porque hicimos todo mal desde el principio. Correcto, pero digo, ¿qué se le dice a los pacientes, a un ser humano que pueda presentar un síntoma que es compatible con COVID, ¿no? Ante todo este panorama, que uno lo ve en la calle, de todas formas. A ver, como usted dice, no vamos a tapar el sol con la mano, más allá de que se quieran imponer ciertas restricciones en algunos lados. La verdad, a ver, un claro ejemplo de eso son las reuniones familiares, si quieren un ejemplo concreto, ¿no? Están prohibidas, aunque se generó mucha confusión en el último tiempo con eso, pero están prohibidas, pero la gente se junta igual. Entonces digo, ¿cómo se logra el equilibrio en cuanto a ciertas recomendaciones que se le pueda dar a un paciente que presente síntomas de COVID, teniendo en cuenta que muchas de los síntomas son compatibles con una gripe o con cualquier otra enfermedad que no necesariamente sea COVID, ¿no? Sí, estamos en un momento, por la cantidad de casos y todo, que cualquier paciente que presente un síntoma es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, frente a eso, tenemos que ser conscientes también que no todos los pacientes tienen síntomas graves por COVID, ¿sí? La mayoría un resfrío, como un dolor de cabeza o con un poco de fiebre, como cuando hemos tenido una gripe, un resfrío fuerte, ¿sí? Un dolor de panza. Entonces, si los síntomas son leves, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, tratar de no contagiar a nadie, esos 10 días que son los que uno puede producir contagios y bueno, y de esa forma uno corta esa cadena de contagios, ¿sí? Porque si yo salgo con síntomas a la calle, es probable que ande esparciendo el virus por todos lados, ¿sí? Si los síntomas se agravan y empezamos a tener fiebre alta que no baja a pesar de los antifebriles, dificultad respiratoria, tos intensa, bueno, ahí sí consulto, me hago el hisopado y seguramente me harán una radiografía y verán si me dejan internado o no, ¿sí? Pero creo que también tenemos que ser conscientes para no saturar los sistemas de salud para ir a consultar por síntomas leves, que no lo haríamos en otras situaciones o otros años no lo hubiéramos hecho como se está haciendo ahora. O sea, Eve Casado, ¿no? Diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. A ver, si una persona, lo que usted dice, tiene un resfrío común o por ahí tiene un dolor de cabeza o fatiga, pero capaz que es algo que tiene un día, 2 y después está bien. Si al tercer día esa persona se siente mejor ya, por ejemplo, ¿no? Se siente espléndida, estuvo con decaimiento y dolor de cabeza, supongamos, 2 días. Y al tercero ya se siente bien, ¿ya puede salir a la calle de nuevo esa persona?
esa persona debiera quedarse encerrada por lo menos 10 días. 10 días. Ujú. Bien. Bien, pero usted dice que esa persona a la vez no vaya a hacerse el hisopado. Si al tercer día se siente ya bárbaro, puede ser, yo digo al tercero, pero puede ser antes, capaz también. Sí, hay gente que tiene 24, 48 horas de síntomas y luego lo pasa. Ujú. ¿Sí? Pero digo, Claro, la situación se debe agravar entre los 10 días que usted mencionó. Si la situación pasa a mayores, ahí sí asistir al nosocomio a realizarse el hisopado. Sí. Ujú. Sí. Correcto, pero si no, no. O sea, que no concurran a ocupar un lugar por... Si es por síntomas leves no tiene sentido ocupar lugar, ocupar personal de salud que están agotados, ocupar y perder tiempo en una guardia de un hospital esperando que le hagan el hisopado por un síntoma leve. Por ahí creo que es mejor que se quede en reposo, que se quede aislado y que no ande circulando por la ciudad, ¿sí? Ujú. Bien. Ahora, yo entiendo perfectamente el concepto, pero en cierta manera también digo, se genera un dilema en esa situación, ¿no? Porque digo, a vos te puede doler o podés estar resfriado y con fiebre 2 días, no tener coronavirus, pero a pesar de eso, según lo que estamos hablando, es como que 10 días hay que quedarse en la casa igual, cuando capaz que al habría que quedarse por esta situación especial que estamos viviendo. O sea, es parte de la responsabilidad social que tenemos que tener cada uno. Sí. Nosotros estamos en una pandemia, hay circulación comunitaria del virus, y los que somos responsables de que esa circulación comunitaria deje de suceder somos cada uno de nosotros si tenemos algún síntoma. Entonces, creo que también hay que llamar a la conciencia de cada uno y si no queremos restricciones y eso, por lo menos restringámonos cada uno cuando tengamos algún síntoma. Ujú. Hay que pedirle comprensión a ciertos empleadores también, le digo, ¿no? Ante esa hipotética situación de cuidado que haya que tener. Sí, seguramente, pero yo creo que lo entenderán porque, a ver, si un paciente o un empleado va en esas condiciones a trabajar y contagia a otros, ese empleador tiene que cerrar luego el lugar por 48, 72 horas, que es lo que determina el municipio. Ujú. Entonces no pierde solo un empleado, sino que pierde varios empleados y varios días de trabajo. Bien. Bueno, diputada, gracias, como siempre, por la comunicación. Le mandamos un abrazo. Va a seguir insistiendo, por ejemplo, entonces ahí con el tema de los jardines maternales, ¿no? Que los dejen abrir. Con los jardines maternales, con las escuelas, con que liberen el resto de los límites interprovinciales. Vamos a seguir insistiendo con todo. Con el fútbol 5. Con el fútbol 5. No se olvide del deporte, por favor. Con la familia. Con la familia también, exacto. Bien. Bueno, gracias, buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Igual. Gracias. Bueno, Eve Casado, ahí estaba, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza.